¿Qué busca Cuba en la ASEAN? Entre otras noticias, los médicos cubanos en las misiones destruyen medicamento que les faltan a los cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. A primera vista se podría pensar que el interés del castrismo en acercarse al bloque comercial tiene que ver con el elemento económico. En su edición del domingo 13 de septiembre, el periódico Juventud Rebelde anunció la adhesión de Cuba al Tratado de Amistad y Cooperación de la Asociación de Naciones Sudoeste Asiático, ASEAN. Esta organización intergubernamental, organizada por 10 países, entre ellos Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, entre otros. A primera vista se podría pensar que el interés del castrismo en hacerse del bloque comercial, que también constituye el ASEAN, tiene que ver con el elemento económico. Sin embargo, las estadísticas ponen en tela de juicio tal hipótesis, al menos si nos atendemos al pasado reciente. De acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, durante el quinquenio 2013-2018, solo Vietnam calificó entre los 10 primeros socios comerciales de la isla. Singapur alcanzó el lugar 21, Indonesia 40, Filipinas se colocó en el sitio 58. El intercambio comercial de Cuba con el resto de los integrantes de la ASEAN fue tan bajo que no parecen registrados en el documento de la ONEI. Por otra parte, la manera de concebir el comercio internacional difiere de sobremanera entre Cuba y las naciones del referido bloque. Los integrantes de la ASEAN son activos practicantes de libre comercio. Primeramente, redujeron casi todos los aranceles hacia el interior del bloque, y en segundo, han firmado acuerdos de libre comercio con otras naciones, con la consiguiente disminución también de las trabas arancelarias. Australia, India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y China, entre otros, han sido los países firmantes del Acuerdo de Libre Comercio con la ASEAN. Específicamente el caso de China, las manufacturas de los integrantes de la ASEAN encuentran últimamente un vasto mercado en el gigante asiático debido a la estrategia de los dirigentes chinos para potenciar su consumo interno. En cambio, Cuba nada tiene que ver con el libre comercio. Los gobernantes castristas, más allá de una táctica coyuntural debido a la endeblez de sus finanzas externas, insisten en la estrategia de la sustitución de las importaciones, con lo cual condenan a los ciudadanos de la isla a una permanente escasez de bienes de consumo o en el mejor de los casos a consumir artículos de pésima calidad. Entonces, ¿qué habría motivado a los gobernantes cubanos a buscar un acercamiento con la ASEAN si tenemos en cuenta que, excepto con Vietnam y Laos, las relaciones políticas con el resto de las naciones de ese bloque no son muy estrechas? Para hilvanar una posible respuesta, no sería ocioso destacar el creciente aislamiento que ha experimentado Cuba y junto a ella la izquierda más radical en la región latinoamericana. El ALBA se halla en una cuerda floja a raíz del tambaleo que experimenta Nicolás Maduro en Venezuela, mientras que la rimbombante Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, ese intento castrochavista de crear alternativas a la OEA, nadie habla. Además, algunos gobernantes que asumieron el gobierno perteneciendo a partidos políticos de izquierda han cambiado o matizado su ideología una vez llegados al poder. El caso más llamativo es el de Lenín Moreno en Ecuador, pero también habría que incluir en esta relación al mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha valorado más las ventajas que para su país arroja el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que andar a la saga de aventuras con La Habana y Caracas. Y como otra muestra del aislamiento del castrismo, el cubano-americano Mauricio Clever Carón, un político sumamente crítico del régimen cubano, recibió el respaldo de la mayoría de las naciones del hemisferio para presidir el Banco Interamericano del Desarrollo, BID. Así las cosas, en cualquier momento vemos a los gobernantes cubanos solicitando el ingreso a la Liga Árabe o a la Organización para la Unidad Africana. Siguiendo con las noticias, los médicos cubanos en las misiones destruyen medicamentos que hacen falta en Cuba. La falsificación de las estadísticas supone la destrucción de fármacos, como testimonian varios doctores que han pasado por Bolivia y Venezuela. Según los testimonios proporcionados por los médicos que han cumplido misiones en el exterior, queda demostrado que el gobierno cubano extrapola las mañas propias de su fallido sistema comunista hacia los diversos escenarios donde envía a sus esclavos del siglo XXI. Entre esas mañas está la de falsear los datos estadísticos para simular éxitos relevantes, además del ya clásico modus operandi de revertir de solidaridad los más mezquinos intereses económicos y políticos, obteniendo pingues ganancias mientras inmiscuye en la política interna de otros estados a donde pretende o ya exporta su modelo autoritario. Con las misiones promueve la falsa imagen de una Cuba solidaria que comparte sus logros en la salud y al mismo tiempo trata de vender un sistema ideológico imperante en la isla como la piedra filosofal de la justicia social,
para embaucar literalmente al país que caiga en semejante seducción. El caso de Venezuela es un ejemplo clásico, que aún nadando en riqueza ha terminado en la ruina total tras seguir el guión de La Habana. La Fundación Cubana de los Derechos Humanos, FHRC, ha recogido hasta la fecha 38 testimonios de profesionales de la salud que decidieron contar sus experiencias. Entre ellos está Jesús Sánchez, especialista en oftalmología de Santiago de Cuba, ahora residente en Arequipa, Perú, quien estuvo en la misión en Bolivia entre 2008 y 2011. Yo operaba cataratas y dentro de la Operación Milagro teníamos que hacer 20 cirugías diarias, pero a veces no teníamos a los candidatos para operar, no todos los bolivianos confiaban en nosotros. La coordinadora me dijo que teníamos que inventar las estadísticas de pacientes vistos y todo tenía que cuadrar el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de la farmacia en los puestos médicos quienes los enviaba era Cuba y también cobraba por ellos, añade el doctor Sánchez. Vi en la farmacia medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit y al tener que inventar los pacientes y las estadísticas teníamos que desecharlos. No debía haber exceso de medicamentos cuando supuestamente habíamos visto 20 pacientes diarios, afirma. Había una fuente de presión para cumplir con ciertas metas y si esas metas no se alcanzaban, podíamos ser enviados de regreso a Cuba o sin el pago de nuestro trabajo. También en una misión en Bolivia es la experiencia de María Cristina, especialista en medicina general integral de Holguín, ahora residente en Tampa. Su periodo fue entre 2008 y 2010 y nos cuenta, en Bolivia nos mandaron a Potosí, que es la tercera ciudad más alta del mundo. Teníamos una meta para Operación Milagro, conseguir 2 pacientes para operar cataratas y teníamos que salir a buscarlo en los mercados. Estuve 2 años y no atendí muchos pacientes, más bien se inflaban las estadísticas que se informaban a los jefes de la misión. Los bolivianos, aunque no tenían buena atención médica, no confiaban en los médicos cubanos por un problema cultural. Aunque la doctora no menciona la destrucción de medicamentos, el hecho de que denunciaran que tenían que inflar estadísticas evidencia la matriz del problema. No podían tener medicamentos excedentes, debían deshacerse de ellos con discreción y generalmente destruyéndolos. Y hay más testimonios que indican que no era un hecho aislado en Bolivia. En Venezuela ocurrió de manera similar, tal como testimonia Eduardo Pino, doctor en Medicina General Integral de Ciego de Ávila y actualmente residente en México. Su misión fue en 2013, pero no llegó a completar los 3 años convenidos porque desertó en búsqueda de libertad y progreso. Fui enviado a una clínica en Valencia, era parte del programa Barrio Adentro, que enviaba médicos a las zonas desfavorecidas. Trabajábamos con miedo porque era una zona muy insegura. Afirma que allí pudo ver cómo los medicamentos que estaban en falta en Cuba se los llevaban a Venezuela. Y añade, a veces hasta se me dedicaba de más para poder justificar la cantidad de consultas y en tiempo de elecciones traían más medicamentos para contentar a la gente y convencerlos de votar por Maduro. Lo peor es que no hay razones para creer que toda esta dolosa práctica haya cesado. Hoy la falta de medicamentos es más aguda en Cuba y las misiones médicas en el exterior están priorizadas por el gobierno por encima de las necesidades de la atención médica de los cubanos. El personal médico tiene que continuar engordando las arcas de los militares. En días pasados, Cuban Prisoners Defenders presentó una denuncia ante la ONU y la Corte Penal Internacional acerca de las interioridades de las misiones médicas en el exterior del gobierno cubano, que pone al desnudo su naturaleza de trabajo de esclavo y están apoyadas por testimonios de 622 profesionales cubanos. Mientras tanto, actualmente 100 médicos cubanos cumplen misión en Azerbaiyán, donde estalló un conflicto social. Más de un centenar de trabajadores cubanos de la salud se encuentran laborando en Azerbaiyán, país donde han estallado enfrentamientos en la madrugada del domingo, y en ese país al menos 115 médicos cubanos apoyan el enfrentamiento al coronavirus, entre ellos profesionales de los medios de diagnóstico, microbiología y especialistas de medicina física y rehabilitación, de acuerdo con el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Ellos son parte de la 42 Brigada Médica Cubana del continente internacionalista, que cumplió 2 meses en la llamada Tierra del Fuego el pasado 13 de septiembre. Los cubanos prestan servicios en el Hospital número 1, con trabajadores en la sala de urgencia, en las áreas de medicina interna y en la terapia intensiva para atender pacientes positivos de COVID-19. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y así poder informar a muchas más personas, llegando con lo que verdaderamente sucede en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.